otro video de un universo de terror de Plaza Sésamo. Así que vamos a darle. Ha pasado más de un año desde que hablé de una historia cuanto menos curiosa. Sí, Esta historia era el Hoganted Elmo, un ser casi infinito que estaba atrapado en un lugar completamente desconocido y que se encontraba con dos niños. Estos dos niños se veían atrapados de alguna manera después de caer desde su propia casa, siendo ese el momento en el que se encontrarían con este Elmo gigante. La charla que tuvieron fue sorprendentemente pacífica. Elmo no buscaba nada de los niños, pero sí mencionaba que se sentía solo y buscaba amigos. Los niños finalmente le dijeron que solo querían ir a casa, y Elmo, en lugar de obligarlos a quedarse, simplemente los entendió y decidió ayudarlos. Incluso aun si eso, solamente volvía a dejarlos sumergido en su propia soledad. Es así como ayudó a los niños a subir por su cuerpo en una espiral casi infinita hacia lo que pensábamos que era la salida hacia su casa, pero en realidad ellos estaban atrapados todavía, y esta historia sigue hasta que se encuentran con otra criatura. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video del canal. En esta ocasión estaremos revisando Biggest Beard, la segunda parte de un video que ya vimos en este canal llamado El Hoganted Elmo. Ok, yo sí creí que se habían regresado a su mundo, no que iban a entrar a otro nivel. Nacho, agárrate los pantalones. El ave más grande, el aterrador universo de Plaza Sésamo. Ok. Esta historia viene en cortesía de un youtuber y artista llamado como Jars Darwin, mismo que ha creado esta y otras historias en su canal, así que si esta historia te llama la atención, no olvides dejar tu like y pasarte por el creador original. Un dato curioso sobre este universo es que no hace falta ver directamente la parte anterior como tal. Tal vez hay algunos detalles como la llegada de los niños a este mundo, pero en realidad toda la historia comienza con el siguiente panel. Justo después de su ascenso por Elmo, los dos hermanos habían seguido caminando por bastante tiempo sobre la columna vertebral en espiral de Elmo, todo para tratar de llegar a la superficie. De esta forma, y después de caminar sin detenerse, los pequeños habían llegado hasta una neblina espesa, tanto que desvanecía todo el mundo más allá de unos pocos pasos delante de ellos. Más adelante de eso, todo era de color gris claro. Los hermanos siguieron caminando, hasta que se toparon con un muy curioso letrero erigido en medio del camino, señalando hacia una sola dirección, el Callejón Sésamo, o Plaza Sésamo para otros lugares. Más adelante, los pasos de los niños comenzaban a resonar cada vez más y más a medida que avanzaban. Sus pequeños zapatos comenzaron a hacer contacto con un extraño pavimento húmedo. Tampoco era difícil seguir el camino, ya que a cada lado de la carretera había grandes líneas de red colgantes de cables eléctricos. Para este punto, ya el tiempo y el propio lugar en el que estaban se les escapaba lentamente. Cada paso, aunque lento, seguía indicándoles que avanzaban, aunque a ellos no les parecía que fuera así. Algunos de sus pasos solo se vieron interrumpidos por los agudos y lejanos graznidos de los cuervos sobre sus cabezas. Justo delante de ellos comenzaban a caer plumas que lentamente descansaban en el camino, tan desperdigadas como unas migajas de pan que lentamente atraían a los pequeños más adentro sobre esta espesa neblina. ¿Pero qué es ese lugar? Que vieron algo diferente, una silueta, ambigua pero completamente inmóvil en el lugar. Mientras se acercaban cada vez más y más a la figura, su forma comenzaba a convertirse en un montón de plumas desgarradas y apiladas en lo alto y ancho de una pequeña montaña. Los dos hermanos se habían quedado al pie de este enorme montículo unos segundos, cuando de repente, este comenzó a agitarse. Garras huesudas se deslizaron desde la parte inferior del montón de plumas, estirándose hacia afuera como unas extremidades tan rígidas por haber estado un largo tiempo sin actividad. Al mismo tiempo, un repentino crujido sonó en la parte superior, asomando un pico de madera que atravesaba las densas plumas desde el interior, emergiendo cada vez más y más y más largo. Finalmente, junto con él salieron unos ojos pintados y enrojecidos que miraron fijamente hacia abajo para ver a unos niños. Eso parecía preguntarse la enorme criatura al verlos. En ese instante después de verlos, el pico de la criatura comenzó a abrirse en un gran crujido casi como si fuera por instinto, y una melodía comenzó a salir a trompicones vacilantes e inseguros. Foggy day, keeping the clouds away. On your way to Webby, air is sweet. No sé si Let me tell you how to get una canción de verdad de Plaza Sésamo. No llegué a ver Plaza Sésamo. La canción de sus palabras comenzó a flaquear. El resto de sus palabras que quisiera comunicarle a los dos pequeños simplemente se desvanecieron dentro de la criatura, en su interior.
Los dos hermanos que habían estado escuchando y viendo inmóviles desde abajo de la criatura no movieron de un solo músculo, no porque le tuvieran miedo a la criatura o algo parecido, sino porque vieron cómo la criatura realmente trataba de decirles algo, trataba de alcanzar esas notas que ya no pudieron salir de su pico ni por sus recuerdos. Fue entonces que algo sorprendente ocurrió. De los dos fue el hermano más pequeño quien comenzó a acercarse con pequeños pasos hacia la criatura y una vez frente a ella, completó suavemente el verso faltante que la criatura no pudo decir. ¿Podría decirnos cómo llegar a la Plaza Sésamo? No se ve nada amigable, no lo sé. Digo, ¿esas son como manitas o es la sombra del pelaje? De esa forma es como podemos ver por primera vez a la criatura. Su gran tamaño podría equivaler a un edificio de 2 o 3 plantas. De su pecho sobresalían extraños movimientos de formas parecidas a unas manos que apuntaban hacia los dos pequeños humanos. Ninguna de ellas con aparente intención hostil, sino más bien como si tuvieran curiosidad. Tal vez fueron las palabras del hermano pequeño las más sorprendentes al final de este video. Eso podemos intuirlo por un momento congelado en el tiempo y por la cara de esta criatura que ahora solamente es parte del camino y ahora del destino de estos pequeños para regresar a su casa. La historia continúa con un video publicado hace tan solo 2 semanas y en este podemos leer su título, El ave más grande, el heraldo recordado. Esto comienza cuando el niño le dijo si podría decirles cómo llegar hasta la Plaza Sésamo. Esas palabras resonaron en su rostro mientras la criatura miraba fijamente a los dos pequeños hermanos. Fue entonces que algo cambió dentro de los ojos pintados de la criatura. Sesame Street. Un recuerdo comienza a inundar sus memorias y podemos verlo. En este lugar. ¿Cómo se transformaron en eso? Hubo niños que caminaron junto a él por las calles y para ellos él solía ser su guía. Al menos solía serlo, pero ahora después de tanto tiempo frente a él por fin están los niños de nuevo. En ese momento su cuerpo respondió a un instinto enterrado en lo más profundo de su ser, todo mientras alzaba una gran ala hacia el cielo, extendiéndola en un área muy amplia. Su mero movimiento era tan fuerte y potente que el aire producido por su ala cortó la neblina acumulada en su dirección. La criatura había extendido su ala y apuntó su garra acéfala hacia la distancia. De esa forma, los hermanos respondieron casi de manera susurrante y al unísono, gracias. De esta manera, siguiendo el camino que el ave gigante les había indicado. Detrás de ellos, y aún mirándolos alejarse, el montón de plumas permanecía, recordando las letras de canciones anteriores que creía haber olvidado hace ya bastante tiempo. Foggy day, keeping the clouds away. Foggy day. Sus palabras parecían ser correctas, pero al mismo tiempo estaban equivocadas, cambiando sus palabras por Sunny day. Poco después de pronunciar esas palabras, la criatura emplumada levantó lentamente la cabeza y miró a lo más alto en el cielo. Después bajó la mirada hacia el suelo, hacia sus piernas, largas y rígidas por tanto descuido, por tanto tiempo sin usarlas, hasta que entonces, obligándolas a levantarse una vez más, sus piernas comenzaron a estirarse cada vez más y más hacia arriba, imposiblemente largas. ¿Qué? Su figura se elevaba de la neblina cada vez más y más y más alto, buscando un sentimiento olvidado que no podía nombrar. Finalmente, al final de su ascenso rompió las nubes, hacia una vista que, según las palabras del narrador, son verdaderamente dignas de elogio. Largos y hermosos tonos dorados se derramaron sobre él, todo mientras contemplaba con asombro el brillante resplandor que tenía delante, demasiado inmenso y groseramente incandescente para ser simplemente una luz normal. ¿Eso es el Todo sol? el brillo reluciente se movía a través de sus viejas plumas, disipando ¿Qué es eso? la neblina no solamente bajo sus pies, sino la neblina que se encontraba en su interior. Estando ahí de pie bajo el cálido resplandor, simplemente tembló. Todo a medida que el recuerdo regresaba, también lo hacía en la esperanza. Yo ¿Eso no era el sol? de nuevo. Yo recordaré a todos, pensaba dentro de sí hasta que la luz del sol comenzaba a atenuarse lentamente. Podemos ver cómo extiende la parte oscura de su interior del pecho, casi como si intentara sujetarse a este resplandor, pero al final simplemente todo se escapó, y la chispa que comenzaba a encenderse detrás de sus ojos comenzó a apagarse con la misma velocidad. Al final el sol se había puesto y las brasas del cielo se enfriaron hasta que finalmente se convirtieron en cenizas. Lentamente, su imponente figura en el cielo comenzó a descender. Sus plumas se desprendieron, dispersándose por el camino, robado por las nubes mientras se cerraban a su alrededor.
Dentro de él, suave y sin borde, se sentó en el suelo y la neblina llegó de nuevo hasta él. Ahí fue donde él permaneció, olvidado como un monolito una vez más. Entonces... Traté de investigar dos cosas sobre la historia en la que se basa esta saga de seres colosales. Sí, y el al universo. mismo, hemos visto y conocido solamente a dos de los tantos personajes que existieron y solamente son vinieron dos. a convivir en la famosa serie de 1989 de Plaza Sésamo. Entre ellos estaban Elmo, Big Bird, el monstruo come galletas, Abby Cadavi, Enrique, Beto, Oscar el Gruñón, Archibaldo, Kermit, el señor Snuffhagus, Julia, Gonigan y Irving. Dentro de la propia serie había muchos más personajes, pero el elenco principal está siendo mostrado con más ímpetu. Todo parece estar conectado en un único universo en el que cada uno de los seres comparte un espacio propio, envuelto en su propia soledad y descanso eterno. Puede que estos capítulos sean bastante cortos y tarden casi un año en publicarse. ¡Un año! El autor y creador de la historia y de los dibujos mencionó en uno de los videos que piensa continuar con esta historia. Actualmente incluso tiene un guión gráfico de la siguiente parte, además de haber contemplado un arco narrativo de los siguientes personajes por venir dentro de la serie. Al menos es consciente de la gran cantidad de tiempo que le tomó publicar este y el anterior video, mencionando que espera terminar la obra antes de que sus sobrinos crezcan. De esa forma, la historia actual llega hasta su segundo capítulo. Si creen que hay unas cosas solamente por son dos. entender o que hay algo que se me pudo haber pasado por alto, déjenme saberlo en la caja. ¿Pero de qué le pasó a su comentarios. universo? Bueno, supongo que no hay Estaré pasando respuestas, para leer simplemente los son más dos episodios. interesantes. No, y gracias por ver el video. ¿Y ese universo qué es? Por Dios. Nos vemos. Chau, chau.